Bienvenidos a Momentos de Reflexión, otra semana más, donde basados en el estudio de la escuela sabática vamos a reflexionar en algunas de las enseñanzas que hemos aprendido del repaso de la lección. Estamos reflexionando a lo largo de todo este trimestre acerca de estar en el crisol con Cristo y ya hemos visto en las 2 primeras semanas algunos aspectos que tienen que ver con el dolor, el sufrimiento humano, cómo lo presenta la Biblia, cuál es el objetivo, cómo puede ayudarnos Dios para enfrentar estas situaciones difíciles, dolorosas, que todos pasamos a lo largo de la vida, con mayor, con menor intensidad, pero que por vivir en un mundo de pecado, por errores propios, como también hemos estudiado la semana pasada, somos enfrentados a vivir en un crisol. Pero esta semana la lección nos presenta un aspecto sumamente importante e interesante para poder ahondar y entender. El título de la semana dice La jaula del pájaro. Y quizás la gran pregunta que nos hemos tratado de contestar a lo largo del estudio es: ¿puede llevarnos Dios a un lugar donde seamos puestos a prueba, a un lugar de dolor, a un lugar de sufrimiento? ¿Hace eso Dios con sus hijos? En la semana hemos recordado por lo menos 3 episodios donde se muestra que Dios voluntariamente lleva a sus hijos a lo que podríamos llamar callejones sin salida. La salida del pueblo de la esclavitud de Egipto, ya frente al Mar Rojo, encerrados, luego cuando los lleva a las aguas amargas, y también la experiencia de Cristo cuando es llevado al desierto para ser tentado. Todas situaciones donde claramente nos dice la palabra, Dios interviene y a propósito los pone en esa situación. Contestar esta pregunta de alguna manera nos lleva a nuestra definición de quién es Dios, de cómo es su carácter. Por lo general los seres humanos solemos construir una imagen de Dios conforme a nuestras propias ideas. Por eso es tan importante el estudio de la Biblia, en oración, en la reflexión, para que la idea de cuál es verdaderamente el carácter de Dios sea lo que la Biblia presenta, lo que Dios nos quiere enseñar y no nuestras propias ideas. Hoy hay ideas que circulan por allí, Dios es amor, y esta idea del amor, un amor entendido según lo entiende el ser humano, de que Dios es imposible que haga algo que bajo nuestros términos personales uno calificaría como encerrarnos en un peligro, en una situación difícil. Pero cuando uno lee la Biblia, uno lee que el carácter de amor de Dios muchas veces pone a sus hijos en estas situaciones que nosotros calificamos como difíciles o contrarias a lo que nosotros buscaríamos. En la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. En el capítulo 12, texto 5, dice: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando aceptamos la guía de Dios, así como Dios guió al pueblo, no siempre Dios nos va a llevar por caminos, por situaciones que a la vista humana sean agradables, porque como ya hemos visto en las lecciones anteriores, el gran objetivo de Dios es prepararnos para entrar al reino de los cielos. El gran objetivo de Dios es limar en nosotros nuestro carácter para que nuestro carácter sea semejante al de Cristo. El pecado desdibujó la imagen de Dios en nosotros. El encontrarnos con Él es reconstruir esa imagen que el pecado
ha manchado de quién es Dios, a través de la reconstrucción de nuestro carácter. Dios utiliza esta disciplina, Dios utiliza estos, parece, caminos que se encierran, callejones sin salidas, para que el ser humano aprenda cosas que de otra manera no aprendería. Por eso el mismo apóstol dice allí en el versículo 11 de Hebreos 12, él dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Dios piensa en lo que Él va a producir al final de esta disciplina, al final de estos caminos que nos hace recorrer, que quizás humanamente no elegiríamos, pero Dios lo utiliza para probar nuestra fe. Dios lo utiliza para refinar, como en el crisol se refinan los metales preciosos, para sacar la escoria de nuestra vida y para que nosotros vayamos creciendo en el carácter, para llegar un día a un carácter semejante al de Cristo. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos a medida que avanzamos en el estudio, a medida que vemos lo que la Biblia dice, quizás la pregunta se tendría que transformar. ¿Estoy mirando los caminos por los cuales Dios me está llevando con la misma mirada por el cual Dios me metió en ese camino? ¿Lo estoy viendo como una escuela, como una disciplina que Dios está ejerciendo para sacar lo mejor de mí, para purificar mi carácter, limar mis aristas y darme un carácter que yo pueda llevar al reino de los cielos? ¿Es esa mi mirada? ¿Es esa mi actitud frente a los caminos que Dios me está haciendo recorrer? Tener la mirada correcta frente a las pruebas, frente a las dificultades, no es algo fácil, no es sencillo, no es algo que obtenemos de un momento para otro en nuestra vida cristiana. Por eso cuando vemos la nube, como dice allí Éxodo 13:21, que guiaba al pueblo, es Dios mismo que lleva a ese callejón sin salida al pueblo de Israel. El Mar Rojo al frente, las montañas alrededor, el desierto, atrás el ejército de Faraón, el ejército más importante de su época, para perseguirlos. Era una muerte segura. Y como pasó durante 40 años, frente a los conflictos, frente a las dificultades, la queja del pueblo. No había en Egipto tumbas para nosotros, que tenemos que venir aquí, que nos has traído aquí para que muramos. ¿Cuál es el objetivo de Dios? De poner deliberadamente al pueblo en ese crisol. Dios lo llevó allí con un objetivo. El objetivo era que el pueblo comenzara a crecer y a madurar en el conocimiento y en la confianza en Dios. Cuando todo va bien, es difícil que uno confíe plenamente en el Señor. Pero cuando uno comienza una etapa difícil, donde uno termina dándose cuenta que no hay salida, como el pueblo, ¿a dónde vamos? Nosotros no podemos pelear contra ese semejante ejército, el mejor ejército de su época. Ellos no podían escapar a las montañas, no podían escapar al mar. En ese momento, sí o sí, tenían que aprender a confiar en Dios. Son las pruebas muchas veces que hacen que el ser humano pueda afianzar en su clamor hacia Dios esa cercanía, donde el conocimiento que hoy tenemos a través de la Biblia, la dureza de lo que está pasando en nuestra vida, hace que uno pueda acercarse a Él y que pueda madurar, crecer espiritualmente en la confianza en nuestro Dios. La Biblia dice allí en Éxodo 14, el versículo 13, Dios le hace decir a Moisés las siguientes palabras al pueblo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Y te pregunto, ¿crees en estas palabras? ¿Crees que Dios es el que pelea tus batallas? ¿Pensás realmente en los sinsabores, dolores, sufrimientos de tu vida, que Dios pelea por vos? A veces intelectualmente aceptamos esta realidad, pero cuando nos toca pasar por medio del crisol, es allí donde realmente podemos crecer, madurar ese conocimiento intelectual que tenemos y poder probar en nuestra vida, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de esos momentos donde uno a veces se pregunta dónde está Dios, como le pasó al pueblo, donde Dios puede mostrar su poder. Por eso la semana anterior el apóstol Pablo nos recordaba que es en la debilidad humana donde Dios muestra su poder para con sus hijos. Dios nos lleva a crisoles que parecen callejones sin salidas para que nosotros podamos ver con claridad su poder actuando en la vida de cada uno de nosotros. La otra razón por la cual Dios nos conduce a esos callejones sin salida, a esos crisoles, como hemos visto en el estudio de la semana, es para que nosotros estemos preparados para ministrar a otros el Evangelio. El mismo Cristo, cuando estuvo en esta tierra, fue llevado al desierto para ser tentado, como parte de su preparación para el ministerio que vino a cumplir en esta tierra. Un ministerio que estuvo marcado por el sufrimiento, por la persecución, por la falta de entendimiento a aquellos que Cristo venía a salvar. Nosotros, a diferencia de Cristo, quizás necesitamos mayor preparación porque nuestro carácter necesita ser refinado. Pero al igual que Jesús, nosotros tenemos una misión que cumplir. Una vez que Cristo te rescata del pecado, una vez que Cristo te perdona, una vez que Cristo comienza a trabajar en vos ese crecimiento espiritual, donde comienza a trabajar las aristas de tu carácter para que tu carácter refleje el carácter de Cristo, nosotros tenemos esa comisión dada por Cristo de ir al mundo a predicar quién es Jesús, el hacer a otros discípulos. Y el crisol también nos ayuda para estar preparados para esa misión, para que con empatía podamos acercarnos al sufriente, al doliente, y mostrarlos que a pesar del dolor que en esta vida tenemos, podemos confiar en el gran pastor que es Jesús para guiar nuestras vidas. En la historia de la humanidad ha habido muchos ejemplos, aparte de los bíblicos que hemos visto, acerca de cómo Dios conduce a sus hijos, cómo Dios conduce a su pueblo, y muchas veces nos conduce por el medio del crisol para poder trabajar en nosotros. El mismo surgimiento de la iglesia adventista es un ejemplo de esto. Ya estaba anunciado en la profecía, allí en Apocalipsis 10, cuando el ángel le da la orden al profeta que tome el librito y le dice: toma, cómelo, porque en tu boca será dulce como la miel, pero en tu vientre te amargará. Ya estaba profetizado. Dios sabía el entusiasmo que iba a haber en ese pueblo, ¿no? Que alrededor del año 1844 predicaba la segunda venida de Cristo con entusiasmo, pero se habían equivocado no en la fecha, sino el evento que iba a ocurrir. No fue aclarado esto hasta que pasaron por la amarga experiencia de la desilusión. Porque en la desilusión se probó la fe de ellos. Muchos salieron de ese grupo de creyentes, de esos primeros adventistas. Se volvieron a sus iglesias de orígenes, renegaron en contra de Dios. Otros, tan desilusionados como los primeros, pero pensaron: Dios no se equivoca, nosotros nos equivocamos. ¿Y qué hicieron? Siguieron estudiando en la Biblia, siguieron investigando, siguieron orando. Señor, muéstranos en qué nos hemos equivocado. Y allí en el versículo 11, cuando termina esa profecía de Apocalipsis 10, el ángel le termina diciendo en la visión a Juan: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A ese pueblo desencantado que pasó por un gran chasco, Dios dice, en este momento estás preparado, has pasado por el crisol y el crisol te ha llevado a una relación más cercana conmigo. El crisol te ha llevado a que mires para adentro, yo te pueda refinar, puedas entender mi palabra, no con los conceptos humanos, sino con los conceptos divinos, y ahora necesito que salgas y prediques. Por eso el crisol también nos prepara para predicar el Evangelio a los demás. Y el pueblo adventista se levantó y predicó el Evangelio, y hoy nosotros somos partes de ese pueblo que tiene que predicarle a un mundo que perece de quién es nuestro Dios. ¿Has pensado por dónde te está guiando Dios hoy en tu vida? Quizás, como dice el espíritu de profecía, así como en la antigüedad el Señor guió a su pueblo a Refidim, y quizá decida llevarnos allí a nosotros también para probar nuestra lealtad. ¿Será que Dios me está llevando a ese lugar donde llevó al pueblo de Israel? Quizás está probando nuestra lealtad, quizás está probando nuestra fe, quizás está queriendo limar algún aspecto de nuestro carácter para que nuestro conocimiento de Él sea más profundo y pleno y así estemos preparados para predicar el Evangelio a mucha gente. A lo largo de esta semana hemos estudiado la lección, quizás vos tengas muchas más cosas para aportar de lo que hoy quizás juntos quisimos recordar. Yo quiero animarte que nunca dudes en tu vida, que el que guía tu vida es el Señor. Y aunque hoy no entiendas los lugares quizás donde el Señor te está llevando, si aceptás la guía del gran pastor, que es Jesús, en los lugares que Él te lleve, siempre se van a transformar en bendición, siempre van a ser para tu bien, porque Dios está pensando en tu salvación, Dios está pensando en el crecimiento espiritual y está pensando en que vos tengas un carácter semejante al de Cristo. Y quiero cerrar con palabras del espíritu de profecía también. Allí Elena de White nos dice: nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos, cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar si con la fe de un niño se las hubiésemos dado a Él. Que Dios te bendiga y ojalá que confiemos en el gran pastor que nos guía por diferentes lugares, pero que siempre son para bendición del ser humano.